Muy buenas noches, estimada audiencia. Un agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Radiooncología por esta grata invitación. Y es para mí un honor poder presidir esta presentación en la cual, pues, aún para nosotros es algo lejano el contar con este tipo de modalidad terapéutica, pero como podemos ver en esta secuencia de charlas, vamos a entender cómo a distintos países han evolucionado y han integrado esta modalidad de tratamiento para beneficio de todos nuestros pacientes. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar la charla. Muy bien, ok. Bueno, como bien sabemos, la charla se llama, titulamos el día de hoy como radioterapia con protones, conceptos médicos y físicos. Y para ello es grato indicarles que pues tuvimos la grata participación del físico Gustavo Santa Cruz, el cual es el responsable y el encargado del Centro Argentino de Protonterapia, que él ya nos platicará las utilidades clínicas, las utilidades médicas y sobre todo los principios físicos que han apuntalado esta modalidad de tratamiento como una parte muy importante de un manejo integral del paciente oncológico. Y por el otro lado, el doctor en física, Alejandro Mazal, el cual es el responsable del un proyecto que ya está en operación, que es el Centro de Protonterapia de Quirón Salud en Madrid, España. Bueno, como bien sabemos, los protones, pues es todo un desafío tecnológico, aunque bien es reconocido por su alto costo, por proyectos de inversión importante, también es importante aclarar que la utilidad clínica, los beneficios son importantes y cada vez hay mayor evidencia que apuntala que este tipo de terapéuticas pues, son favorables para nuestros pacientes. También, de igual forma, también hay mayor número de indicaciones y algo muy importante que nosotros consideramos es que en los conceptos o en las indicaciones del paciente oncológico, cada vez tenemos que tener una medicina más personalizada y esto nos permite poder individualizar el tratamiento. También este tipo de modalidades terapéuticas ofrece pues todo un desafío en relación a la investigación. Como también nos lo podrán documentar, pues se hace mucha investigación en bombardeo de materiales, no solo para la cuestión de la utilidad médica, también hay mucho desarrollo para la investigación y esto es muy importante, poder contar con esta tecnología para favorecer la investigación y por lo tanto el crecimiento en cuanto a la utilidad de estas partículas. Bueno, en esta pequeña estadística que les presento, con punto de corte de noviembre 21, vemos cómo el crecimiento de las salas, hablando en cuanto al número de salas, desde el año de 1994, se instalaron las primeras salas, hasta cómo ha ido un incremento con el mayor pico alrededor del 2015. Después, obviamente, por efectos de la cuestión de la pandemia, hubo una disminución en cuanto a la instalación de estas salas de tratamiento. Bueno, ¿qué hay en relación a las salas que ya están en operatividad? Igual como punto de corte noviembre 21, vemos cómo también ya hay distintas plataformas o distintas tecnologías que realizan este tipo de tecnología. Y por lo tanto, bueno, pues para esta fecha ya hay vendidas más de 73 salas y en operación más de 35. Todo esto es a nivel mundial. Si bien el desarrollo de estas plataformas tecnológicas pues, establecido primariamente en el primer mundo, pues también tenemos ya grandes esfuerzos por países tanto asiáticos y por supuesto con orgullo en Latinoamérica, Argentina, que han implicado, han demostrado bastante interés en favorecer el crecimiento tecnológico. Y bien, aquí tenemos, ¿no? Que el crecimiento, el incremento del número de pacientes, esto obviamente se otorga un mayor número de plataformas que favorecen estas tecnologías y además han surgido y se han desarrollado grupos colaborativos y que esto favorece mayor investigación. Aquí les dejo el link de la sociedad o el grupo cooperativo de partículas pesadas, en el cual pues ellos hacen sus congresos anuales y bueno, se tienen todos los adelantos tecnológicos en estas plataformas. ¿Qué es algo que yo considero importante, ¿no? Lo que ha sido una constante desde, como lo planteaba en las diapositivas previas, desde la década de los 90, cómo ha habido un incremento en los números de centros, por lo tanto, pues incrementa el número de pacientes tratados,
el número de evidencia o la evidencia científica también incrementa, los datos, los ensayos y por lo tanto también las publicaciones. Y por lo tanto también las directrices o las normas en cuanto a las guías de práctica clínica para poder tener un mayor beneficio clínico, porque es evidente que con este tipo de partículas hay un claro aporte a la cuestión dosimétrica. Esto nos permite mejorar los programas de tratamiento, hacer programas adaptativos, escalamiento de dosis, y por lo tanto algo muy importante y que es la razón de ser también de nuestra especialidad, ¿no? Disminuir las complicaciones, disminuir las secuelas, disminuir los gastos y los costos en relación a la rehabilitación. Y bueno, sin mayor preámbulo, dividimos la charla en dos partes. En la primera parte, el doctor en física Gustavo Santa Cruz, él hizo el esfuerzo, un gran esfuerzo, porque tenía varios compromisos laborales. Y bueno, tenemos su presentación. Él es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, investigador asociado por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Actualmente es director científico y técnico del proyecto del Centro Argentino para Protonterapia y gerente del área de medicina nuclear y radioterapia de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Él, pues obviamente tiene distintos desarrollos en cuanto a proyectos de investigación y él ha destacado en el campo de la biofísica de las radiaciones, sobre todo abarcando temas de dosimetría y microdosimetría teórica, computacional y experimental en terapias con hadrones. Además, ha desarrollado técnicas de imagenología no invasiva por termografía infrarroja dinámica aplicada a pacientes con melanoma en el contexto de investigaciones preclínicas con pequeños y grandes animales. Él nos hablará de conceptos físicos de la protonterapia y, por supuesto, de la experiencia argentina. Por otro lado, el doctor en física Daniel Alejandro Mazal, para lo cual agradecemos enormemente su participación, ya que él está en estos momentos en Madrid, España, y bueno, por el cambio de horario está haciendo un gran esfuerzo y agradecemos de antemano. El doctor Daniel Alejandro Mazal, él nació en Argentina, él es ingeniero inicialmente y después hizo los estudios pertinentes de física médica. Todo esto en la Universidad de Buenos Aires. Realizó también sus principales o sus primeros estudios en la Universidad de Toulouse, con maestría y doctorado, y sobre todo se especializó en radioterapia estereotáxica. Ocupó un puesto permanente en el Instituto Curie, bajo la dirección del profesor Jean-Claude Rosenbach. Ya para la década de los 90, él inició el proyecto de protonterapia en Northside, donde fue nombrado director técnico cubriendo los campos de la física médica y de ingeniería durante 8 años. Para el 2008 fue nombrado de física médica de nada más que el Instituto Curie y en 2010 fue elegido como presidente del Grupo Colaborativo de Terapias Pesadas y para 2019 se traslada a Madrid, donde él hoy día es responsable del proyecto de protones del Instituto Quirón Salud en Madrid. Además, él, junto con todo su equipo de trabajo, son responsables del primer paciente tratado con protonterapia en España y por lo tanto del mundo hispanoparlante. Esto fue en diciembre del 2019. Bueno, sin mayor preámbulo, damos la palabra al físico Gustavo Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Gustavo Santa Cruz. Yo pertenezco a la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina y estoy a cargo del área de medicina nuclear y radioterapia de la comisión. Les voy a contar en esta oportunidad el proyecto del primer centro de protones de América Latina, el Centro Argentino de Protonterapia, cómo hemos trabajado el mismo de América Latina. Y primeramente me gustaría hacer una breve introducción a la modalidad, ¿no? La modalidad es la radioterapia. La radioterapia podría verse como una estrategia de artillería en donde la puntería estaría asociada a lo que conocemos como dosimetría o las ventajas dosimétricas, y por otro lado, los proyectiles que uno está utilizando, llamados las ventajas radiobiológicas. Las modalidades que nosotros conocemos de radioterapia con fotones se han evolucionado a lo largo del tiempo de manera de llegar a un estado de máxima capacidad dosimétrica o ventajas en términos de la conformación de la dosis en los
en los tumores o en los, inclusive tratando de evitar los órganos críticos, pero vemos que los proyectiles no han cambiado, es decir, el electrón, que es la partícula que es puesta en movimiento por los fotones, sigue siendo un proyectil de bajo calibre. Nosotros podríamos pensar en si pudiéramos acceder a partículas ya más pesadas, de qué manera maximizaríamos estas dos ventajas, la ventaja dosimétrica y la ventaja radiobiológica. Y tenemos ejemplos de que utilizando iones, partículas cargadas o incluso neutrones, podemos de alguna manera maximizar o llegar a optimizar estas dos propiedades. Vemos que los protones se encuentran en una región de máxima capacidad dosimétrica, pero siguen siendo partículas un poco más livianas que otras, como por ejemplo los iones de carbono, los de neón. De esa manera, estas distintas modalidades que no son tan comunes de encontrar forman parte de lo que se llama hadronterapia, porque las partículas que estamos utilizando son hadrones en física, aquellas que son susceptibles de las fuerzas nucleares. Ahora, ¿por qué no son tan comunes estas modalidades en el mundo? Y esencialmente porque lo que aumenta, si queremos ir hacia la zona de mayor ventaja dosimétrica y radiobiológica, es la complejidad tecnológica. Y por supuesto también la complejidad en cuanto a la biofísica de este tipo de radiaciones. La dronterapia, como digo, es considerada hoy una de las formas más avanzadas de radioterapia con haces externos que utiliza hadrones para el control tumoral. Se utiliza para tratar muchos tipos de cáncer, pero en general en aquellos casos donde las opciones de tratamiento son limitadas y la radioterapia de haces de fotones podría presentar riesgos importantes para los pacientes. Entre ellas tenemos la terapia por captura neutrónica en boro, que es una de las modalidades que en nuestro país también tenemos disponible para el tratamiento de pacientes con neutrones de reactores nucleares, la utilización de protones, la utilización de iones de carbono en distintas partes del mundo. En términos de la curva de dosis en profundidad y utilizando en general una sola incidencia, podemos comparar fotones con protones y lo que vemos son dos diferencias importantes. Una, la manera en que los fotones depositan la dosis o entregan la dosis en tejido es en forma continua y no dejan de irradiar aún más allá de las estructuras del blanco que queremos tratar. Mientras que los protones, por ser partículas cargadas, pierden energía y incrementan la dosis al final de su trayectoria, formando lo que se llama un pico de Bragg. El pico de dosis que es característico de los iones pesados, más pesados que el electrón. La gran ventaja es que luego de que se frenan, no irradian tejidos y de esa manera uno puede proteger estructuras críticas vecinas. Es decir, mientras tengamos tejidos normales en la entrada del haz, una región de volumen blanco que queremos tratar y una estructura crítica a proteger, la protonterapia o las terapias con iones son especialmente apropiadas por este tipo de propiedades. Es decir, son capaces de ofrecer muy poca o ninguna radiación detrás del tumor, una baja dosis integral por tratamiento y en términos del resultado clínico reducir los efectos secundarios y mejorar la calidad de vida del paciente. Veamos en un corte de una planificación de tratamiento que en general uno no utiliza con fotones una sola incidencia, sino que en general utiliza varias incidencias, de manera de maximizar la dosis en el tejido, en el tumor. Mientras que si esto mismo lo hacemos con protones, podemos lograr esencialmente la misma conformación de dosis, pero irradiando mucho menos el órgano que aloja a la enfermedad. El beneficio clínico de la protonterapia se estima en un número bastante conservativo que alrededor de 120 pacientes por año por millón de habitantes se podrían beneficiar con esta modalidad. Los criterios en general tienen que ver con la disminución de la dosis de radiación en tejido sano, lo cual debería de mejorar ampliamente la calidad de vida al evitar los efectos secundarios en estos tejidos. Pacientes con tumores para los cuales los mejores tratamientos no permiten administrar la dosis de radiación requerida debido a la vecindad de estructuras críticas. Acá es donde hacemos énfasis en lo que uno denomina la puntería o la dosimetría, la ventaja dosimétrica.
o en aquellos casos en donde los tumores son resistentes a la radioterapia estándar y la dosis que uno requeriría para el control es demasiado grande y podría poner en peligro a los tejidos en el camino de la radiación. Un caso especialmente importante es el del paciente pediátrico, debido a la muy alta sensibilidad a los efectos secundarios y a los efectos adversos que se desarrollan a lo largo de la vida de estos pacientes de edades muy tempranas, en donde la expectativa de vida tiene que ser grande. En ese caso también puede existir la probabilidad del desarrollo de tumores secundarios inducidos por la radiación. En general, el beneficio clínico de la protonterapia se lo establece en términos de aquellas indicaciones que ya son estándar, basadas en evidencia clínica. Esto son recomendaciones del ASTRO, del American Society for Radiation Oncology, en cuanto a cobertura de la modalidad. Aquellas patologías que son esencialmente el sistema nervioso central, tumores de cabeza y cuello avanzados, y demás localizaciones en donde el factor común es la ubicación compleja, la vecindad de estructuras críticas a proteger. Incluso en aquellos casos en donde hay pacientes con cierta radiosensibilidad especial, en donde es crucial minimizar el volumen total irradiado, o casos de reirradiaciones en donde se excede la tolerancia del tejido sano y es necesario mejorar la técnica de manera de no irradiar más allá de la tolerancia. Después hay un segundo grupo, que son aquellas indicaciones que están basadas en desarrollo de evidencia y comprenden todas las demás patologías que pueden ser tratadas por radioterapia. Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué relación costo-beneficio tiene la protonterapia? Uno puede encontrar algunas publicaciones muy, muy interesantes en cuanto al análisis de costos, una cantidad importante para el abordaje de este tipo de tratamientos. Si bien las terapias con partículas pesadas, con protones, por ejemplo, son más costosas que las terapias con fotones, como vemos acá en este caso, considerando solo la radiación en sí mismo y dándole una ventaja de casi 6.000 euros en este caso a fotones, si uno considera el evento adverso, si uno lo incluye en la cuenta total, vemos que es costo efectivo, en este caso para el medulloblastoma pediátrico, en donde el evento adverso es importante porque tenemos casos de reducción del coeficiente intelectual, deficiencia de hormona de crecimiento, enfermedad cardíaca, neoplasias secundarias, etc. Entonces, es importante considerar no solo el tratamiento, sino también el abordaje del evento adverso en el análisis de costo-beneficio para el paciente, lo que se puede traducir luego en años de calidad de vida en términos de variables como el QALY, por ejemplo. La historia brevemente se remonta a 1930, cuando Lawrence, en la Universidad de California, en Berkeley, inventa el primer ciclotrón, un ciclotrón de mano para acelerar protones a 80 keV, cuando luego, en 1946, es propuesta por Robert Wilson, físico que había trabajado en el proyecto Manhattan y era estudiante de Lawrence, que propone el uso de protones para el tratamiento del cáncer. Luego, en 1990, el Massachusetts General Hospital y Loma Linda comienzan a aplicar protonterapia basada en hospitales, utilizando una técnica de entrega de dosis llamada scattering pasivo. El otro hito importante que a mí me gusta remarcar es que en 2010 se comienza a aplicar una nueva técnica que se llama Pencil Beam Scanning, que va lentamente reemplazando a la técnica de scattering pasivo que yo voy a describir ahora más adelante. Esencialmente las facilidades o los centros de protonterapia tienen grandes estructuras, no solo en los blindajes biológicos que son necesarios para frenar aquellas radiaciones que se producen inevitablemente en el ciclotrón, que es la máquina que produce los haces de protones o de iones, sino también en otras zonas. Tenemos estructuras de hormigón, de blindajes de casi 4,5 metros en algunas regiones de la facilidad. Grandes máquinas de altísima precisión, como pueden ser los gantries o los anillos que sostienen al cabezal que se utiliza para dirigir el haz directamente al isocentro donde se encuentra el paciente en la camilla. Y finalmente,
la estructura final que encuentra el paciente en el momento de su tratamiento, que comprende en general un gantry que puede ser de 360 grados o de menos ángulos, y generalmente una camilla de 6 grados de libertad con todas las demás modalidades de control de calidad paciente específico, los que se hacen diarios, los estudios para el reposicionamiento de manera de volver a tener el tratamiento en las mismas condiciones que los días previos, etcétera. Técnicas como el Cone Beam CT, como las técnicas de inmovilización, etcétera, son también parte del final, digamos, de toda esta historia de la tecnología, ¿no? Las técnicas de irradiación, como yo contaba, pueden dividirse en dos modalidades en términos generales. Aquellas que se han utilizado durante varios años ya desde el principio, que consisten en la preparación del haz de protones, esencialmente en la vecindad del paciente, en lo que es el cabezal de entrega de dosis, utilizando distintos materiales que abren el haz lateralmente, que permiten a través de filtros y compensadores que son maquinados en distintos materiales, lograr adaptar el perfil del haz al borde distal del tumor, de manera de justamente llevar a cabo el tratamiento, digamos, sacando provecho de la propiedad importante que es el borde del pico de Bragg del haz de protones, y también aberturas laterales para delimitar el haz en el sentido del tratamiento, ¿no? Pero luego se utilizan otras técnicas que se fueron implementando, como ya digo, hace una década atrás, que consisten en la utilización, en la preparación del haz fuera de la sala de tratamiento, en lo que se llama el sistema de transporte y selección de energía del haz, y luego la utilización de campos magnéticos transversales que me permiten mover en coordenadas en X e Y los haces delgados de protones, lo que se llamarían pencil beam, de manera de ir entregando la dosis capa por capa con determinadas estrategias de entrega de dosis, lo que permite, una de las propiedades más importantes es la no utilización de estas piezas que tienen que ser maquinadas, tanto el compensador como las aberturas, lo cual a su vez disminuye mucho la cantidad de neutrones secundarios que se producen cerca del paciente. Esa es una de las grandes ventajas. En el mundo tenemos muchos centros instalados, pero en general están todos en el hemisferio norte. Hubo un centro en Sudáfrica que ahora está en desmantelamiento, o que ya directamente no está en uso, y lo que vemos es que a partir de India no existe ningún centro en este momento operativo. Tenemos alrededor de más de 100 centros de protones y iones de carbono en operación en el mundo, unos 37 se encuentran en construcción en el hemisferio norte, 22 en etapa de planificación, esto hace un año atrás, son datos de hace un año atrás, y uno en construcción en toda Latinoamérica, que es el Centro Argentino de Protonterapia, que está siendo construido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y es justamente el objeto de esta charla. También uno se tiene que plantear primeramente, bueno, ¿qué ocurriría en la región sudamericana? O en la región latinoamericana, en este caso, incluyendo México. Yo me restringí esta estimación al continente sudamericano, pero fácilmente, mediante cifras similares, se puede proyectar las mismas características o las mismas predicciones en México también, ¿no? El beneficio global de la protonterapia tiene que ver con este número. Uno puede plantear este número y decir, bueno, son 120 los pacientes candidatos por año por millón de habitantes, y en función de esto, estimar la cantidad de pacientes que se beneficiarían realmente, que son aquellos que pertenecen al grupo 1, el basado en evidencia clínica, en cada uno de los países, en este caso en Sudamérica. Uno también puede ponerlo esto en términos de salas de protonterapia, considerando que un número óptimo de tratamiento, que quizás en general no se alcanza, pero puede servir como para estimar conservativamente el número de salas, es 300 pacientes por año. Esto me lleva a mostrar que en
Por ejemplo, en nuestro país, para sacar real ventaja necesitaríamos alrededor de 17 salas, y más aún considerando países como Brasil, en donde el número de salas necesarias asciende a casi 78. Es decir, en resumen, uno necesitaría más de 150 salas en Sudamérica para satisfacer la demanda o por lo menos darle el beneficio clínico que puede entregar la protonterapia. Si uno considera el cáncer pediátrico, también en Sudamérica, y me baso en estadísticas derivadas del principal hospital de nuestro país, el Hospital Garrahan, para hacer este tipo de estimaciones, lo que vemos es que solamente en Argentina y solamente para casos del sistema nervioso central, una sola sala podría ser ocupada específicamente con pacientes pediátricos de este tipo de patologías. Uno puede hacer una cuenta un poco más comprensiva y agregar a los demás países vecinos, etcétera. Finalmente uno ve que hay una real necesidad, una real oportunidad para utilizar protonterapia en pacientes del sistema de pacientes pediátricos. Y una cuestión todavía más importante es la relación en cuanto al acceso, digamos, al tratamiento en el cáncer pediátrico en países de altos versus bajos ingresos. Mientras que la supervivencia de los chicos es de aproximadamente el 75% en los países de altos ingresos, menos del 20% de los niños con cáncer en los países de ingresos medios o bajos suelen sobrevivir. Y muchos de los casi 100.000 niños por año que mueren sin tratamiento también sufren sin cuidados paliativos y analgésicos. O sea que es realmente una situación que debe encararse, debe abordarse y es muy, muy importante, sobre todo para los países que están en vías de desarrollo como los nuestros. Tenemos una oportunidad. Esta oportunidad se va a ir dando a medida que esta modalidad se vaya adoptando en nuestro continente, en América Latina, que es, nosotros comenzamos en Argentina disponiendo por primera vez de esta tecnología de última generación, proveyendo servicios de salud para la comunidad de lengua latina, que eso es muy importante. Una de las posibles consecuencias es promover iniciativas públicas y privadas también para reforzar el acceso en general a la radioterapia y, por supuesto, tenemos como objetivo alentar a los países de América Latina a planificar la posibilidad de instalar centros adicionales. Nuestra experiencia va, por supuesto, a mostrar caminos que serán exitosos o que tendrán, digamos, algún contratiempo, pero bueno, permitirá hacer esa historia por primera vez en nuestra región. Nosotros trabajamos con dos instituciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la cual pertenezco, y INVAP, que es una empresa también del Estado, y nosotros trabajamos creando e instalando reactores nucleares, aceleradores, integración de satélites, tenemos centros de medicina nuclear. Hacemos investigación clínica en hadronterapia y formamos profesionales en nuestros institutos de la comisión. Y también trabajamos en conjunto con los hospitales, los mayores hospitales de radiooncología y radioterapia de la Argentina, que pertenecen a la Universidad de Buenos Aires, y el Hospital Garrahan, que es también un hospital público de excelencia en el caso del paciente pediátrico. Bueno, este es un render del Centro Argentino de Protonterapia. Vamos a ver algunas imágenes luego para ver que esto ya está en un estado avanzado de construcción. El Centro Argentino de Protonterapia se ubica en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio llamado de Agronomía, que va a estar próximo al Instituto de Oncología Ángel Roffo, que es de la Universidad de Buenos Aires, es un instituto académico de abordaje integral del cáncer, al lado de la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, una de las fundaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica que tiene medicina nuclear e imágenes en general de todas las modalidades posibles, y el centro está siendo construido en terrenos de la Universidad de Buenos Aires, ahí entre estas avenidas. El centro comprende 4 plantas, casi 8.000 metros cuadrados de superficie, tiene un subsuelo técnico en donde se encuentran los equipos de transformación a baja tensión, filtros de particulado activado, reserva de agua, etc. La planta baja, que es la planta en donde se llevan a cabo las actividades clínicas y también de investigación y desarrollo. Nosotros vamos a contar con además de 2 salas clínicas de tratamiento de protones, con una sala de investigación y desarrollo, también con unas específicamente preparado para
investigar en radiobiología, en física, en dosimetría, etcétera, incluso para formar recursos humanos en protones. Un primer piso en donde se encuentran también laboratorios de investigación y el staff clínico del centro, y un segundo piso de investigación y desarrollo con oficinas. Las características del centro no solo comprende protonterapia, sino que también vamos a tener 2 equipos de radioterapia con fotones, un acelerador lineal de 20 megavolts, Versa, de Electa, y un CyberKnife, también primero en nuestro país. Vamos a contar también con un tomógrafo de energía dual, es decir, con 2 kilovoltajes, de manera de mejorar aún más el cálculo dosimétrico para protones, y un resonador, además de las 2 salas de protonterapia y el laboratorio. Esta es un poco la planta principal para mostrarles la ubicación. Nosotros, si miramos desde abajo hacia arriba, tenemos la admisión de consultorios para pacientes adultos y pediátricos, las 2 máquinas de imágenes, el tomógrafo de energía dual y el resonador, luego los 2 búnkers de radioterapia, esto me estoy refiriendo a la mitad derecha del plano que ustedes están viendo, y por el otro lado, del lado izquierdo, las instalaciones de protonterapia, en donde tenemos el ciclotrón, las 2 salas de tratamiento, el Gantry 1 y el Gantry 2, y finalmente el laboratorio de investigación y desarrollo con UNAS también, con las mismas características que los ASES clínicos. Estas son algunas imágenes cedidas amablemente por IVA, que es la empresa que va a instalar, digamos, los equipos, el ciclotrón, la línea de AS a la derecha, el Gantry, una gran máquina que es la que sostiene el cabezal, y luego la sala de tratamiento específicamente para los pacientes. Estas son otras imágenes también provistas por IVA de los momentos en donde el ciclotrón es ingresado a través de una abertura del techo que luego se cierra, y es instalado en la bóveda donde se va a operar, la sala de operación y la sala de tratamiento. Bueno, esto en noviembre del 2019 nosotros comenzamos la excavación, la primera platea de la zona convencional. Luego en enero del 2020 ya teníamos de la mitad derecha del plano que yo les mostraba antes, ya prácticamente la planta baja y parte del primer piso. Luego vino la pandemia y tuvimos que obviamente frenar las actividades de obra y retomarlas a principios del 2021, donde por suerte pudimos completar la estructura principal del edificio convencional. Pudimos traer al país el ciclotrón y las demás piezas del AS, de conducción del AS, los gantries, etcétera, que los tenemos ahora en depósitos, esperando a que se termine la construcción y ser instalados. Esto es en octubre del 2021, ahí ya vemos a la izquierda el edificio convencional y la excavación del edificio que va a contener el sistema de protones. En marzo del 2022 de este año ya habíamos terminado el edificio convencional y estamos elevando ya los blindajes y las estructuras de hormigón de la parte de protones. Esto es una imagen de agosto del 2022, hace un mes y pico atrás. Y esto es una imagen actual, una vista aérea de los 2 gantries de protones y la sala de investigación a la derecha. Y esta imagen fue tomada el día de hoy, la que está en el borde inferior, del estado ya de finalización prácticamente del nivel de techo y la continuación de los gantries, donde se van a alojar las salas de tratamiento. El laboratorio de investigación y desarrollo en protonterapia en particular es de gran importancia para nosotros, porque esto nos va a permitir llevar a cabo muchísimas actividades que van desde tecnología de aceleradores, instrumentación, dosimetría computacional, hasta ensayos radiobiológicos, estudios de biofísicos de las radiaciones, incluso irradiación de componentes satelitales, estudio de ambiente espacial, ensayos preclínicos con pequeños animales, protonterapia y BNST. Esas son algunas de las líneas que nosotros tenemos pensadas llevar a cabo. Además de hacer formación, enseñanza y ser quizás un laboratorio de referencia dosimétrica en el futuro para futuros posibles centros de protonterapia de Sudamérica y de Latinoamérica, ¿no? Estas son algunas imágenes del laboratorio. Vamos a tener ahí una línea de haces, como les contaba, de calidad exactamente igual a la de las salas clínicas. Laboratorios también para
para la preparación de aquellos experimentos que se vayan a realizar. En el primer piso otro conjunto de laboratorios y luego en el segundo piso una serie de oficinas para el staff técnico y científico y los investigadores que puedan venir de otras partes. Esto es una imagen tomada al día de hoy. Esto sería en el laboratorio, la línea de haz que viene desde allá, desde la izquierda y continúa. Estas son, antes de llegar a lo que sería la línea experimental, vamos a tener las derivaciones hacia los gantries. Y muchas de las cosas que se van a poder llevar a cabo en este laboratorio va desde la biología hasta la computación y muchísimas otras posibles áreas de investigación y desarrollo que se van a poder llevar a cabo en este laboratorio. Me queda decir que Argentina ha sido electa para ser anfitrión del Congreso Internacional de Terapias con Partículas en el año 2025. PTCOP es el grupo cooperativo de terapia con partículas, el Particle Therapy Cooperative Group, que comprende a todas las instalaciones de terapias con protones e iones e incluso BNCT, y es promotor de reuniones anuales, además de otras que se llevan a cabo en términos de workshops y cursos, etcétera. Y bueno, tuvimos la oportunidad de presentar al país para el PTCOC 63 y vamos a ser los anfitriones en ese año. Así que bueno, en conclusión, la protonterapia tiene muchas ventajas, esencialmente debido a su capacidad de preservar los tejidos sanos, ventajas radiobiológicas en términos de la mayor efectividad de este tipo de partículas, una reducción esperable de la incidencia de efectos secundarios a largo plazo, una relación costo-efectividad mayor en las patologías de indicación debido a la menor incidencia de efectos adversos, y la capacidad de promover modalidades avanzadas de tratamiento para el cáncer en países en vías y desarrollo. Por supuesto, tiene sus contras, pero las contras tienen que ver con la complejidad tecnológica y operativa, por supuesto con el costo de las instalaciones, que se traduce no solo en el costo para llevarla, para construir e implementarla, sino también el mantenimiento luego. El mayor cuidado en la precisión de la entrega de dosis, debido a justamente esta capacidad aumentada de control tumoral. Y por otro lado, bueno, una baja proporción de ensayos clínicos aleatorizados, pero fundamentalmente por cuestiones éticas, porque la dosimetría demuestra que es ventajosa y entonces es difícil llevar a cabo ensayos clínicos cuando ya hay evidencia dosimétrica para preferir una modalidad respecto de otra. Bueno, y todavía la necesidad de mayor desarrollo de evidencia clínica para su aplicación en otras patologías. Bueno, de esta manera les agradezco la atención y espero no solo, digamos, que esto sea una realidad de nuestro país y en los países de Latinoamérica, en México, en algún momento, sino que también estamos dispuestos a recibir y a interactuar y ayudar a todos nuestros países y nuestros científicos y médicos de la región. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Después de la presentación de Gustavo, me toca a mí tratar de contarles un poco cómo es el proceso de instalación y de operación de un centro monosala de protonterapia, y hablo en nombre de todo nuestro equipo del Centro de Protonterapia Quirón Salud en Madrid. Aquí están los nombres de los integrantes, físicos, médicos, técnicos. Y se le agradezco muchísimo esta posibilidad de intervenir. Bueno, ya Gustavo les explicó la principal ventaja de los protones. Simplemente recuerdo que es impresionante de ver esto en forma didáctica, un solo haz de radiación que trata, por ejemplo, un tumor de la base de cráneo. Nunca tratamos así, esto es didáctico, siempre se usan muchos haces, pero lo que vemos realmente en forma importante es que comparando los fotones y los protones, vemos que los protones paran en profundidad, no se irradian los tejidos que están más allá del blanco, y eso significa un ahorro en la dosis integral. Eso va a estar asociado con una reducción de la toxicidad, de las complicaciones, y en particular en el campo de la pediatría. Como cualquier proyecto, siempre hay distintas fases. Esta es una aproximación lineal un poco utópica, porque siempre hay idas y vueltas, pero siempre hay que tomar una decisión política, después se pasa a la parte de llamado de ofertas y contratos,
la construcción que mostró Gustavo, que ya se están terminando, y se entra a esa fase emocionante de comisionar, de recibir los equipos para entrar en operación. Cuando se entra en operación hay una fase de aprendizaje, de montar en potencia, pero siempre hay que tener en cuenta también que todo proyecto algún día se termina, y hay que tomar en cuenta el hecho que hay que desmontar una instalación y ver qué pasa también con el staff. En este tipo de proyectos hay situaciones particulares, como ese orgullo que tenemos de que en América Latina se esté instalando un primer centro, y Gustavo usó la palabra oportunidad. Creo que también se puede hablar un poco de locura, pero una gran oportunidad, lo que está pasando en España en este momento. Hay 2 centros instalados, uno de ellos es el nuestro, pero en este momento se está en un llamado de oferta para 11 centros públicos. Hay uno que ya está adjudicado y otros 10 que están en la fase de adjudicación. En este momento la empresa que instala el centro de Argentina y el nuestro, que es IBA, es el que pasó la primera fase, así que en principio esto se está orientando a que haya una gran actividad monoempresa. Como ven, los proyectos están instalados, algunos en el centro y otros en un radio inferior al orden de 400 o 500 kilómetros en distintas ciudades, que corresponden en cierta forma a la densidad de población que vemos a la derecha en España, y hay una instalación también en las Islas Canarias por un problema de insularidad y de acceso a los cuidados y a la salud. En general, yo les hablo principalmente de instalaciones de una sola sala, es la tendencia mundial en este momento. Gustavo les mostró un multisala. Cuando uno tiene una seguridad de que va a haber una actividad clínica importante con varias salas y una actividad de investigación, se puede ir al multisala. Con la idea de reducir costos, la mayoría de los centros están instalando ahora monosalas, y si hace falta más actividad, se pone una monosala al lado de la otra. Aquí vemos distintas ofertas que hay en el mundo por distintas empresas. Siempre se ve un acelerador, un brazo que transporta el asa hacia el paciente, el búnker del paciente, con distintas geometrías y con distintas opciones. Hay que saber que existe un gran número de empresas en el mundo, existían más de 12, pero muchas de esas empresas no pueden sobrevivir. El mercado es muy pequeño, aunque el costo de cada instalación sea muy grande. Y es fundamental, en el momento de tomar una decisión, tener una cierta garantía que son empresas sólidas y que van a sobrevivir 20, 25, 30 años, que es el tiempo de vida de este tipo de instalación. Ahora, por supuesto, también hay que considerar que se trata de una muy alta inversión, de la orden de 40 o 50 millones de euros para instalar una sala. Eso no es el equipamiento es aproximadamente la mitad, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el edificio y algunos otros factores. La tendencia es a tratar de hacerlo cada vez más compacto. Aquí vemos en el gráfico superior la evolución, por ejemplo, en el tamaño, en el diámetro del acelerador, un ciclotrón, por ejemplo, de distintas empresas, distintos años, y en la imagen inferior vemos también cómo se puede hacer cada vez más compacto lo que se llama el brazo isocéntrico, en inglés lo llaman el gantry, que transporta el haz y que gira alrededor del paciente. Ahora, no todo es tecnología. Por ejemplo, vemos el último gráfico, que hacen el gantry más compacto. Bueno, esa empresa mucho no resistió a la presión del mercado, entonces pueden haber soluciones muy inteligentes, pero lo que más importa es que haya una solución que funcione bien y que sea estable en el tiempo y que tengamos una garantía de evolutividad, porque si vamos a estar 20 años, vamos a hacer muchas mejoras durante todos esos años. Este es un ejemplo de lo que se llama una monosala. Vamos a tener un acelerador, que es en este caso un ciclotrón. Hay distintos tipos, hay sincrotrones, ciclotrones. Se están empezando a investigar aceleradores lineales. En este tipo de máquinas se produce una extracción siempre de la misma energía, entonces se pone un degradador, y hay estudios particulares de radioprotección. Fíjense, por ejemplo, los muros tienen de espesores del orden de, por ejemplo, 2 o 3 metros en esa zona, lo cual significa que en el proyecto es un alto costo, y también hay que pensar en el desmantelamiento de este tipo de instalación. Luego tenemos un gran número de características en este momento. Nos interesa siempre orientarnos hacia máquinas que tengan una alta potencia. Eso significa una intensidad de corriente importante para producir una tasa de dosis alta. Vamos a ver en las partes de investigación cómo todas las próximas técnicas clínicas que ya están llegando necesitan esa alta intensidad. Lo vamos a mostrar al final. En nuestro caso en particular, se tomó la decisión de hacer un centro que no estuviera basado en el hospital,
para que tuvieran acceso todos los pacientes del sistema público-privado de las mutuales y para que no se asignara directamente al hospital. Eso es una decisión más política que técnica. Desde el punto de vista logístico, conviene en general estar en un hospital, por ejemplo, que tenga una alta actividad de pediatría, pero bueno, son elecciones de cada sistema. Vemos la modularidad de nuestro proyecto, estamos orgullosos de la arquitectura que tiene, y en la imagen inferior derecha vemos la sala de tratamiento. En este caso es lo que se llama un brazo isocéntrico abierto, tiene sus ventajas y sus desventajas. Para hacer todas las orientaciones movemos también el robot, pero tenemos una muy amplia accesibilidad. La gente con anestesia, las enfermeras, los médicos, incluso la familia, se acercan al paciente directamente en el isocentro en el momento que estamos instalando al paciente. O sea, esa accesibilidad nos importa mucho, como también la posibilidad de hacer orientaciones no coplanares, o sea, entrar al cuerpo por todas las direcciones. Por supuesto, en cualquier proyecto, en cualquier estructura, en el centro de todo está el paciente. Alrededor del paciente vamos a ver que tenemos esa sala de tratamiento, pero tenemos que pensar que nos integramos a la informática del hospital, que necesitamos imágenes, por ejemplo, fundamental tener un sistema de tomografía computada de doble energía para poder ver los órganos, para poder reconocer los implantes metálicos y caracterizar todos los tejidos en el sentido de cómo van a penetrar los protones. Hay otros sistemas informáticos, como son los sistemas de cálculo, los sistemas de información oncológica, los sistemas de inmovilización, todo lo que concierne a la dosimetría y la radioprotección. Cuando recibimos las imágenes estamos haciendo contorneo automático y tenemos que, por ejemplo, sincronizar o ver cómo se manejan los movimientos de órganos. Nuestra elección particular fue esta, de hacer un sistema múltiple con dispositivos y sistemas que elegimos individualmente para elegir lo que se llama lo mejor de cada uno. Hay empresas que ofrecen soluciones un poco más integradas, es una elección del cliente, nosotros tomamos esta y estamos realmente muy contentos con estas empresas. Ahora, con este material hay que estar listo a lo que se viene como clínica en un sistema como este. No vienen los casos fáciles. Estamos trabajando con nichos complejos, algunas localizaciones que están reconocidas internacionalmente y otras que todavía necesitan su nivel de prueba, pero para cada paciente estamos comparando, por ejemplo, protones y fotones, son las tres imágenes superiores. Esto lo hacemos sistemáticamente para cada uno, le mostramos a los referentes que nos envían los pacientes estas diferencias, mostramos también a las aseguradoras o a las regiones para que se justifique cada tratamiento. Tanto ustedes como otro personal clínico pueden participar a nuestro staff, tenemos un staff por semana abierto para que se discutan los casos y se participan todos los profesionales. También tenemos que manejar, por ejemplo, implantes metálicos, son casos que nos llegan muy frecuentes, y allí es donde está la fuerza de la calidad de un escáner y de la calidad de un sistema de cálculo. Como la penetración de los protones es muy sensible a todo lo que encuentran en su camino, cualquier cambio anatómico es importante y nosotros hacemos lo que se llama una técnica adaptativa. Cada semana se vuelve a calcular el planning, se vuelve a hacer un escáner de alta calidad y con eso se van decidiendo las modificaciones. Tenemos aproximadamente 30% de nuestros pacientes que tienen ese tipo de modificación. Por supuesto, para hacerlo todavía un poco más complicado, las técnicas actuales tienen un barrido de un haz pequeño que cubre la superficie del tumor y después cambiando la energía se van irradiando distintas capas. Imagínense la complejidad. Si movemos el haz y tenemos además un tumor móvil, puede pasar esto que vemos aquí, en el cual si no se hacen bien las cosas podemos tener un efecto de interplay con zonas calientes y zonas frías, pero eso se resuelve con las técnicas normales de radioterapia, que es contener la respiración o hacer un gating, una sincronización, o tomar los márgenes suficientes para poder cubrir si el movimiento es muy bajo. ¿Qué está pasando en el mundo? Estas son curvas con valores muy originales que proporciona nuestro grupo internacional del PITICOG. Vemos que en el mundo ya se trataron 300.000 pacientes y se están tratando alrededor de 30.000 pacientes por año, un gran número de próstatas, pero vemos también el sistema nervioso central, los ojos, cabeza y cuello. Y en este cuadro le muestro una de las principales localizaciones, que es la pediatría, en la cual también en este momento se están tratando alrededor de 3.000 pacientes por año, porque es una localización por excelencia. Les muestro un ejemplo. Esto es un caso de un meningioma que estuvo operado, queda un residuo, se decide hacer radioterapia. Es una radioterapia
relativamente fuerte, y vemos la diferencia entre los protones y los fotones, siempre hacemos esa comparación, y lo que se ve aquí es ese baño de dosis medias y dosis bajas. Las dosis altas son relativamente similares, cubrimos al tumor de la misma forma, pero es principalmente en las dosis bajas que vamos a ver las diferencias. Y se ve en el diagrama de cálculo de cada estructura que se ve en cada línea, unas líneas de protones y unas líneas de fotones, como lo que conseguimos respetar como tolerancia en el tronco, en el quiasma, en los nervios ópticos con los protones, les estaríamos irradiando a un nivel que no nos gustaría con los fotones. No digo con esto que los fotones sean malos. Los fotones son excelentes, es lo que sabemos hacer hoy en día. 99% de los pacientes en los países desarrollados se tratan con fotones y están bien tratados. Estos son casos particulares en los que necesitamos todavía optimizar, y las técnicas van a evolucionar en el futuro hacia ello. Pero no podemos asustar al 99% de los pacientes en el mundo o más, en el sentido que están maltratados con fotones. No es el caso. Es lo que se sabe hacer y es lo mejor que tenemos en este momento. Los protones siguen teniendo indicaciones limitadas que se van ampliando. Miren aquí un ejemplo muy particular en pediatría. Este es un méduloblastoma que fue irradiado inicialmente en su fosa posterior. En ese momento el diagnóstico mostraba que no había diseminación. 1 o 2 años más tarde se encuentra que sí había una diseminación microscópica que no se había encontrado, y hay que irradiar todo el neuroeje y hay que proteger la zona que ya se había irradiado. Las reirradiaciones son una indicación también por excelencia, y todavía más en pediatría. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se abre un centro? Estos son cifras de nuestro centro, los primeros 2 o 3 años de actividad. Vemos que tenemos una alta proporción de pediatría, alrededor del 50% de los pacientes, y de ellos, en realidad, del total, 30% con anestesia, quiere decir de una edad inferior a los 4 años. Esta proporción es muy alta. Compartimos esta con un centro en Alemania, y el único centro pediátrico únicamente en el mundo es St. Jude, que tiene 100% de los pacientes. Vemos nuestra curva de crecimiento. El primer año, a pesar del COVID, tratamos alrededor de 100 pacientes, vamos aumentando, 140, 170, vamos a subir hasta sobrepasar los 200, y en función de los protocolos hipofraccionados podremos tratar todavía más. En esa curva en la que vamos acumulando pacientes, cada tanto vamos agregando algo nuevo. Por ejemplo, después del primer paciente agregamos un paciente con anestesia, después con implantes metálicos, el neuroeje, la respiración, el hipofraccionamiento, uso de aperturas, y acabamos de empezar un programa de radiocirugía. ¿Cuáles son los resultados? Porque eso es realmente lo que cuenta. Estos son los que se presentaron el año anterior en la SEOR, y esta semana se está presentando también nuevos resultados en la reunión de la SEOR, que es la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Lo que vemos es un seguimiento con un poco más de un año, con una sobrevida que está entre el 85 y el 80%, 87% para pediátricos y adultos, y vamos viendo qué complicaciones tenemos y nos comparamos en permanencia con las cifras internacionales. Ahora les conté que una instalación tiene que tener más de 20 años de vida. Este es un dibujo de la sala hecho por uno de nuestros pacientes, pero lo uso para mostrarles lo que significa los progresos que pueden haber cada año. Tenemos que realmente mantenernos al día con upgrades y evitar la obsolescencia. Típicos ejemplos de cosas que se instalaron, que no habían estado al principio en algunas instalaciones, son las imágenes de CT, el uso de pencil beam, un suelo que se mueve para evitar que haya una abertura hacia el piso inferior. Esos son ejemplos que se instalaron y que hoy ya vienen como instalación de base. Lo que está viniendo en el próximo futuro es la radiocirugía, la oftalmología, pero también la terapia por arco, la terapia flash y el adaptativo. Les muestro algunas de las próximas técnicas. Esto es lo que está viniendo como terapia de arco, en el cual mientras está girando la máquina, lo mismo que con el VMAT, pero aquí tenemos que manejar también la energía, y la máquina tiene que ir controlando su velocidad y la forma en la que dan esos haces. Un poco más hacia la clínica, me interesa contarles lo que pasa entre radioterapia e inmunoterapia y ver si los protones en ese sentido tienen un rol particular. Cuando se combina radioterapia con inmunoterapia, tenemos, por ejemplo, un efecto local en el que hay el trabajo con las citoquinas y los
leucocitos, después hay una vulnerabilidad en la superficie de la célula y un efecto de muerte inmunogénica. Eso trabaja todo en un ciclo en el cual las células T vuelven a ese ciclo, y cuando están haciendo eso hay un efecto abscospal hacia metástasis distantes. ¿Qué pasa cuando hacemos protonterapia? Lo primero, como hay ese pico de alta densidad de ionización, podemos generar un efecto inmunológico muy fuerte a nivel local tumoral, pero también principalmente como reducimos las dosis bajas y medias, no vamos a matar a esos linfocitos circulantes y vamos a beneficiar el efecto de inmunología distante, el efecto abscospal. Y una cosa un poco más loca para terminar, cuenten conmigo, van a ver que esta ratita está respirando, en su respiración sexta o séptima van a ver una luz azul, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vieron esa luz? Bueno, esa luz es en realidad un efecto Cherenkov. Es el plástico el que hace esa luz, pero esa ratita fue irradiada en menos de medio segundo. La intención sería, si en vez de irradiar durante 7 semanas, todos los días un paciente viene y se le irradia durante 1 o 2 minutos de AS, todo el tratamiento se hace en una fracción o en 2 fracciones inferiores al segundo. Lo que se está encontrando es lo siguiente. Con respecto al tumor, esto es una curva logarítmica, un tumor no irradiado va a seguir creciendo, mientras que en forma convencional o flash lo vamos a controlar de la misma forma. Pero si vemos que pasa en los tejidos sanos, por ejemplo aquí es la fibrosis en el pulmón, esta es una ratita no irradiada, esta es irradiada en forma convencional, y a la derecha tenemos irradiada en forma flash, vemos que no hay fibrosis. Y pensamos que ese efecto de preservación de los tejidos sanos va a servir en una capa que se encuentra alrededor del tumor y vamos a proteger todavía más los órganos críticos. Esto está en estudio, ya hay 2 protocolos clínicos yendo en forma muy progresiva, muy despacio, para ver realmente cuáles son los parámetros que necesitamos para irradiar. Con eso termino mi charla, más que nada contándole lo importante que es el equipo humano. Hicimos una selección muy estricta del personal, estamos muy orgullosos de ellos. Los esperamos para que nos visiten en Madrid, de la misma forma que Gustavo anunció un congreso internacional del PITICOG dentro de varios años. El año que viene se hace en Madrid, así que están cordialmente invitados, y esto creo que es lo esencial, no la forma en la que nosotros vemos la tecnología y la clínica, sino cómo la ven los propios pacientes. Esto es el dibujo hecho de la Sara por uno de nuestros niños, y aquí están las coordenadas de nuestro centro y las mías personales para cualquier pregunta que puedan tener, y por supuesto, insisto, están invitados a visitarnos o a unirse a nuestro staff clínico si quieren participar en ese tipo de actividad multidisciplinaria. Muchas gracias. Hola, pues excelentes presentaciones por parte de nuestros ponentes. Creo que temas de bastante interés y actualidad. Y bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ya aquí algunas preguntas. Muchos son de algunos conceptos físicos, y afortunadamente contamos con el doctor Massal, ¿verdad? Y también en apoyo para la cuestión sobre todo de los procesos de instalación, y creo que esto se basa en la primera pregunta, nos acompaña Mauro Ferreira. Entonces, bueno, nos preguntan el tiempo de instalación, aunque ya en las 2 charlas se ha quedado establecido que va a depender del número de salas, sería importante, y también obviamente entre más pequeña sea la sala, pues debe ser más pronta la instalación, pero aproximadamente el tiempo de instalación de una sala de protones, Mauro. Por base, doutor, podemos dizer que pode ir de 12 a 18 meses de tempo de instalação, dependendo do projeto ou das condições generais, ¿no? Muy bien, gracias. Yo creo que esto también, doctor Massal, esto depende
depende, bueno, con toda la experiencia que tiene usted, hay un par de preguntas que también lo mencionó, pero bueno, nos preguntan si el tratamiento con protones o, por ejemplo, en un plan de tratamiento de próstata, siempre se otorga con un solo campo de radiación o solo un haz de radiación. Entonces, no sé qué nos pueda comentar en relación a esto. No, el uso de un solo haz de radiación tiene que ser realmente excepcional. Una de radiación se usa para algo muy superficial, para, por ejemplo, incluso el meduloblastoma, que necesita irradiar todo el neuroeje, se entra en general con 1, con 2, con 3 haces, depende de la robustez que uno quiera en el tratamiento. El uso de un solo haz para la próstata, yo creo que fue más que nada algo que se adoptó en algunos centros en forma logística para poder tratar más pacientes. Nosotros no lo recomendamos. Pensamos que incluso para la próstata, que no es una indicación de las más reconocidas internacionalmente, también recomendamos ahí usar más de un haz y no necesariamente 2 haces opuestos paralelos, sino que buscar un poco más la complejidad y ver los órganos que se quieren preservar. Veo otra situación en la que en general se usa un solo haz son para tumores oculares. También estamos experimentando en este momento de poder usar más de un haz, pero son situaciones particulares. Si contamos el gran número de casos y vamos abriendo nuevas localizaciones, es como en radioterapia clásica, queremos varios haces, no solo para utilizar la distribución de dosis, sino también lo que se llama la robustez. Frente a cualquier tipo de cambio, esas soluciones son más robustas. Muy bien, y también en relación a la pregunta anterior, ¿qué tiempo tarda la preparación de un físico médico para volverse experto en el empleo de este tipo de plataformas? Depende en particular de la experiencia previa que tenga. Es muy bienvenido una persona que ya hace técnicas complejas, que conoce la radioterapia, que conoce la radiocirugía, que sabe lo que es una conformación de dosis o de máquinas complejas. Esa persona está lista a recibir los conocimientos mucho más rápido que una persona que no lo tenga. Por otro lado, siempre sabemos también la capacidad que tienen los jóvenes a formarse mucho más rápido que nosotros, los viejos. Así que estamos experimentando las dos cosas. Nosotros constituimos un equipo por fases. Lo primero que hicimos fue reclutar un equipo de gente que sabía algo. Después reclutamos gente con experiencia y los mandamos afuera a una formación relativamente corta de 1 o 2 meses y después se formaron con nosotros en el lugar. Y en este momento ya estamos reclutando jóvenes que se forman localmente. Yo diría lo ideal, si es para instalar un centro nuevo, sería que una persona pase 1 año en el extranjero, pero eso es un número limitado de personas. Después lo que constatamos nosotros es que una vez que el centro ya está en funcionamiento, una nueva persona que entra, si está motivada, yo creo que más que el conocimiento lo que depende es la motivación, en 6 meses lo tenemos muy operacional, a veces en menos. Muy bien. Y bueno, también otra pregunta que es de interés de varios de los asistentes. El promedio de pacientes que se tratan diariamente, hablemos de un turno de 8 o 9 horas, en una sala de protonterapia. Muy bien. Le voy a cambiar un poco la cifra. Usar una instalación como esta tan cara 8 horas es un poco desperdiciable. Claro. Además, cada vez que hay eso se llama un shift o un turno, pero hay que pensar que siempre que hay eso hay controles de calidad asociados. Entonces, para poder optimizar una instalación, el régimen habitual de trabajo es tener 2 turnos dedicados a clínica, o sea, 2 veces 8 horas, y el resto del tiempo a la noche se usa para mantenimiento, upgrades, investigación. Los fines de semana también a veces se comparten, se mantiene el sábado a la mañana, por ejemplo, para clínica. ¿Cuántos pacientes? Eso varía mucho en función del case mix, qué tipo de pacientes tenemos. En este momento nosotros estamos tratando algo así como 24 pacientes por día, porque tenemos 50% de pediatría. Un neuroeje lleva aproximadamente 1 hora 15, mientras que un caso simple, un tumor simple de la cabeza o incluso una próstata podría llevar más o menos unos 15 minutos. Entonces depende mucho del case mix. Los centros que más se están tratando, por ejemplo, un centro que no tenga pediatría, que trabaje 16 horas por día realmente, pueden llegar a 35 o 40 pacientes en un día, mientras que hay centros que están trabajando con alrededor de 15 por día. Hay una gran variación. Ahora, lo importante para que una instalación realmente pueda ser eficiente es esa buena combinación entre optimización del tiempo de sala, pero también optimización de los protocolos. La protonterapia está muy orientada hacia el hipofraccionamiento. Entonces es muy distinto una pediatría en la que necesitamos 7 semanas para un solo paciente a una radiocirugía de 1 día o a un protocolo hipofraccionado de 5 días.
El número de pacientes no se puede dar en forma fría si no se entiende qué tipo de casos se están tratando. Muy bien, perfecto. Hay una situación, ¿no? También es otra pregunta importante. De acuerdo a cómo nosotros vemos en las imágenes que nos hicieron el favor de presentarnos, creo que esta pregunta es relevante y dice, el haz de radiación no deposita mucha energía en el tejido supratumoral, ya que como usted bien lo explicó, pues los protones están muy dirigidos y podemos contenerlos como se prescribe, ¿no? Para evitar mayor daño o mayor secuelas en el tejido circundante. Pero ¿qué pasa con el tejido supratumoral? A ver, hay que diferenciar lo que nosotros mostramos siempre como haz de base, un haz de protones, en el cual no queremos vender espejitos, pero lo que se dice es, en la entrada deposita poco, después hay un pico, ese pico se puede barrer dentro del tumor, y después no hay nada. Por supuesto que todo eso no es tan cierto cuando llega el momento clínico. Si tenemos un tumor de una dimensión en profundidad bastante importante, y hay que modular esa energía, o sea, dar muchas energías, sube también la dosis a la entrada. Si tenemos un tumor superficial, no podemos evitar esa dosis a la entrada, y en realidad los protones no producen ese efecto de preservar la piel como pasa con los fotones. Entonces tenemos reacciones en la piel muy fuertes, las estamos trabajando, pero esas son en el sentido durante el tratamiento o en poco seguimiento, pero apenas pasan una semana, los resultados son mejores. Entonces, hay dosis en el camino, hay dosis en la piel o en las mucosas, que es importante, pero por supuesto se está trabajando para mejorarlo y el resultado final con el largo plazo es una excelente tolerancia. Estamos teniendo casos de cabeza y cuello que los referentes les cuesta creer la baja toxicidad que existe. Del otro lado, después del tumor, cuando decimos no hay más dosis, bueno, tampoco es cierto. Ese pico tiene un efecto biológico más importante. Y si pensamos que en radioterapia siempre tenemos que dejar un margen, muchas veces estamos ubicando ese pico atrás del tumor para poder cubrir el tumor. Si hay un órgano crítico realmente pegado al tumor, estamos poniendo picos en esa zona. Entonces tenemos que tener cuidado, pero tampoco asustarnos. Eso está controlado, lo tenemos calculado, lo tenemos controlado, y hay que mencionar que hubieron estudios que mostraban que podían haber algunos casos de necrosis, de radionecrosis atrás del tumor. Esa posibilidad existe, pero existe también con fotones. Lo que pasó fue que estudiándolo profundamente para protones, se fueron a ver los pacientes fotones y se encontró que también estaban allí. Porque eso es un problema de dosis alta en un órgano crítico muy sensible que está pegado al tumor. Entonces, no todo es mágico, hay que realmente calcularlo, controlarlo y seguir optimizando. Muy bien. Y bueno, también aquí hay una situación importante en relación a los esquemas de hipofraccionamiento. ¿Los programas de tratamiento son similares a fotones o hay alguna modificación en cuanto a los protones? Bueno, las preguntas son realmente excelentes, estoy contento por la calidad de las preguntas. Hipofraccionamiento. Punto de partida, hay que empezar exactamente con lo mismo de fotones. No hay que volver a inventar la rueda y no hay que creer que tenemos una partícula mágica. Entonces partimos de todo lo que se hace con fotones y nos adaptamos a esos protocolos. Ahora, lo que sí es cierto es que ¿por qué está viniendo el hipofraccionamiento incluso con fotones? Es porque aumenta la conformación. El hecho que protegemos los órganos críticos nos permite ir más fácilmente hacia el hipofraccionamiento. Entonces, si con los protones estamos protegiendo todavía más, significa que tenemos casi más facilidad para ir hacia el hipofraccionamiento. Tenemos ahora un programa en el cual estamos ya en próstata, podemos hacer 3 o 5 fracciones y se está llegando directamente a la fracción única. Lo mismo en mama se está bajando el fraccionamiento. Por supuesto, somos muchísimo más conservadores en pediatría, para lo cual todavía no lo estamos haciendo, salvo en casos muy particulares de tumores superficiales que necesitan una reirradiación, entonces ahí se puede intentar hacerlo. Muy bien. Y bueno, esta pregunta también, bueno, es abierta. Si ustedes, usted doctor en Masal, en su institución, ¿hay algún programa de formación tanto para el físico médico o sobre todo la pregunta va dirigida al radiooncólogo? ¿Y qué tiempo estimaría prudente como para hacer un curso de formación y volverse experto obviamente que le va a dar el manejo clínico, ¿verdad? Pero ¿existe este programa? Sí, el proceso de formación nosotros lo tenemos estructurado en varias fases y depende a quién se dirige.
Voy a tomar el caso de los oncólogos, pero me gusta siempre hablar de una formación de un equipo. No se formen en forma individual, traten de hacer juntos el médico, el físico, el técnico. Es una formación integral de un equipo y realmente es muy interdependiente. La formación incluye distintas fases. Lo esencial es, por ejemplo, comenzar por informarse. Uno muestra la motivación si leyó, si tuvo su autoformación. Después se va, por ejemplo, a congresos o se hacen este tipo de formaciones, un webinar, una semana de formación en algún congreso. Con eso uno tiene el conocimiento de base. Recién ahí vale la pena que vaya a algún centro. Una formación inicial, por ejemplo, cuando se compran los equipamientos, se compra también una fase de formación. Esas formaciones son, por ejemplo, del orden de 30, 40 o 50 semanas hombre. Significa que si uno manda, por ejemplo, 4 personas, 10 semanas, o un equipo de 6 personas, para que todo el equipo se forme en paralelo. Esa es una formación ya de muy buen nivel, pero que no da la práctica. Entonces, después de eso se sigue que los que van a ser más o menos responsables del proyecto son los que hace falta que vayan, por ejemplo, 6 meses o un año a otro centro. Cuando nosotros montamos el nuestro, no tuvimos ese tiempo. Teníamos un año entre el momento que reclutamos al equipo y la fecha tentativa de tratamiento. Entonces lo que hicimos fue distribuir nuestro equipo. Hay gente que se fue a Suiza, Italia, Estados Unidos, así volvían con distintas experiencias, hicieron esa formación corta de varias semanas, pero como ya estábamos 2 de nosotros en el centro montándolo, vinieron a formarse con nosotros y tratamos al año. Pero no se lo recomiendo a nadie. Tómense tiempo. Cuando el proyecto empieza, cuando faltan 2 o 3 años para tratar, hay que mandar a algunas personas afuera, por ejemplo, 6 meses o un año. Eso es un grupo reducido, y después se forma el paquete de gente localmente. Ok, muy bien. Mauro, ¿alguna experiencia en cuanto a la formación de personal de la salud, tanto médico, radiooncólogo como físico médico, en alguna otra institución que conozcas? Doutor, inicialmente, hace 10 anos que estou com projetos de Protone, com a IDA, e em início teníamos, ou seguimos tendo, cursos de formação por UPenn, Universidade de Pensilvânia. Sin embargo, de alguns anos para cá, com os centros de sala única, como Quirón Salud, por exemplo, está se abrindo bastante as possibilidades de treinamento em outros centros, né? Não existe, como disse o professor Mazal, não existe digamos assim, uma receita lista para treinamento, não? Eu creio que é um tema bastante importante que se pode discutir com o vendedor do equipo. É importante treinar em um centro que tenha bastante experiência clínica, que a gente que está aí tenha bastante experiência clínica. Usando aqui o caso do professor Mazal, viene de França, com muitos anos em protonterapia, por exemplo. Então, a recomendação do fabricante é que definitivamente se haga a inversão necessária para o treinamento. Não é um tema menor. Às vezes se percebe que se investe 50 milhões para poner um proton e não quer se investir o necessário para fazer o treinamento. Isso pode ser um grande erro em el projeto. Muy bien, gracias. Doctor Mejía, le cuento, por ejemplo, el desafío claro, que tenemos ahora. Se van a instalar 10 centros o 11 centros en España. Si cada uno de ellos necesita alrededor de 25 o 30 personas para operarlo, y también queremos formar a los médicos que van a enviar pacientes, tenemos el desafío que en los próximos 4 o 5 años tenemos que formar entre 300 y 400 personas. Entonces eso es algo gordo. Así que ya hicimos el programa de formación, lo hablamos con IBA, hicimos un curso hace poco tiempo para los líderes, los que van a dirigir ese proyecto. Le contamos cómo funciona un centro, cómo se lo opera, le dimos todos nuestros secretos, diría yo, pero sí, es una tarea, un lindo desafío realmente. Claro, no, pues muchas gracias y con bastante claridad. Y hay una pregunta que también lo mencionó usted, en relación a los costos, ¿cómo es el cobro? ¿Hay inquietudes en cuanto a si es por sesión de tratamiento, si por programa total de tratamiento? Y en todo caso también cómo es la figura en su país o en cuanto a las aseguradoras, ¿cómo es esta intervención? Muy bien, no hay una respuesta única, por supuesto, eso depende de cada país. Si me limito a Europa, pero bueno, lo podemos extrapolar a cualquier lado, Francia, por ejemplo, cobra por sesión,
España cobra por tratamiento, pero en los países en los que se cobra por tratamiento siempre se acepta que pueden haber distintos niveles de complejidad. Que una persona venga a 3 fracciones o 5 fracciones no es lo mismo que 7 semanas, si tenemos que poner anestesia o no, si tiene un protocolo de quimio concomitante, entonces los costos son muy variables. Europa está, para darle un orden de idea, los países que cobran por fracción están entre 1.000 y 2.000 euros por fracción. Los países que cobran por tratamiento están entre algo así como 15.000 y 50.000 o un poco más, pero va a depender de todos esos parámetros. Está cambiando el régimen en Estados Unidos, en el cual está por entrar un nuevo sistema en el que se paga por eficiencia. O sea que si uno quiere tratar una próstata, va a tener que probar realmente si los protones son mejores que los fotones para que tenga un precio distinto, si no le van a pagar lo mismo a todo el mundo por localización. Eso es una revolución en el campo de la radioterapia. Entonces, pienso que hay muchas respuestas y depende de cada país. Claro. Ahora, el tema de las aseguradoras es también muy delicado, depende de cada país. Pensemos, nosotros en particular tratamos los 3 sistemas, el público, la aseguradora y el privado. Lo que tenemos visto absolutamente en todo el mundo es que el público va a empezar a aceptar las localizaciones que son conocidas. Es muy difícil que paguen un tratamiento exótico, salvo que sea en un protocolo de investigación clínica. Una vez que el público reconoce eso, las mutuales un tiempo más tarde las tienen que seguir, porque si no, no tendrían sus asociados. Entonces, en general, va en ese sentido. Y el privado, por supuesto, decide el mismo cuando quiere tratarse. Después lo que hay que ver es qué prioridad da un centro. Nosotros damos una prioridad absolutamente clínica. En el momento que se está viendo el caso en el staff, no se sabe cuál es el origen, no se sabe cuál es el pagador. Muy bien. Y bueno, también otra de las inquietudes, doctor Mazal, el modelo cuadrático lineal que empleamos de manera habitual con la terapia con fotones, ¿es aplicable para la terapia con protones? Sí, no. En primera aproximación sí, usamos los modelos. Usamos los modelos también a veces cuando vamos a hacer un retratamiento y vemos los valores de todos los tejidos, del alfa sobre beta, de la experiencia que existe, pero siempre tenemos que considerar que tenemos un efecto biológico que aunque no sea muy distinto, sí le existe. Entonces, hoy en día la forma más habitual de trabajar es adoptar un valor simple de eficiencia biológica, que es del orden del 10%, un famoso 1,1, aunque sabemos que no es el único valor, y después se usan sí los modelos de la experiencia de fotones. Se la transmite, pero se está creando un poco nuevo conocimiento con respecto a los valores. Pero tenemos que partir siempre de lo conocido y recién después cambiar y extrapolar. Perfecto. Y ya casi para terminar, ¿qué tan costoso es el programa de mantenimiento de la protonterapia, ¿no? Obviamente va a depender del grado, del tamaño de la instalación, pero esto es una inquietud importante, ¿no? El costo de mantenimiento. Y a su vez de las actualizaciones pues de todas las estaciones de trabajo, de todo lo que implica la instalación. Bueno, yo no le voy a dar cifras, le voy a dejar eso a Mauro. Recuerdo, obviamente, todos los equipos clínicos que tenemos en un hospital tienen un costo de mantenimiento que se sabe que es un porcentaje del costo de compra, dependiendo de cuánto material, de cuánto software tiene. En el mundo médico sabemos que se encuentra entre el 5 y el 15%, pero después hay que fijarlo bien. Y hay que acordarse que no es nada más que ese equipamiento, sino que alrededor tenemos todo lo que les mencioné del escáner, de los sistemas de cálculo, de los sistemas informáticos y más que nada los upgrades. También le voy a dejar a Mauro las cifras, pero hay que pensar que cada año o cada 2 años hay algo nuevo que llega, hay que invertir para instalarlo. Casi tan importante como el costo es que esa instalación no interrumpa la actividad clínica. Cuando uno tiene muchas salas es fácil parar una, cuando tiene monosalas no se para un solo día. Entonces estas empresas están preparadas a trabajar los fines de semana, la noche y minimizar la interrupción. Los ejemplos que yo cité son ejemplos que cuestan muchísimo, eso le dejo a Mauro, pero son sistemas que uno por ahí necesita invertir un nuevo millón, porque si no, no siempre se adopta todo. Hay upgrades que uno las puede adoptar o no, pero en 20 años, si uno no los va adoptando, queda obsoleto. Mauro, no sé si querés dar más cifras. Perdão, sim.
Bueno, como disse o professor Mazal, o importante na parte de mantenimento de protonterapia é recordar que, diferentemente de ressonador ou de acelerador, quando tu compras, quando o hospital compra paquete de mantenimento de proton, se compra também a operação não clínica. Então, temos gente dedicada dentro do centro. Há centros podem ir de 5 a 12, 15, 16 pessoas, depende do tamanho do centro. Então, además de mantenimento, compartes também é uma operação conjunta, não? É trabalho em equipe. Deste ponto de vista, se comparamos o Proton com outros equipos, o Proton em percentual não é caro. Como disse o professor Mazal, vai de 5 a 15% um equipo médico. Podemos poner Proton terapia por volta de 7 a 8% do valor da inversión do equipo. Sin embargo, hay que recordar que no es solamente el equipo, ¿no? Es muy importante también tener un presupuesto para sistema de planeación, para dosimetría y sin duda para los posibles upgrades que puedan tener. Son upgrades funcionales, no mandatorios, o sea, nuevas funciones, como ahora existe, por ejemplo, viene arco dinámico. Entonces, el cliente piensa que isso vai ser para o tipo de patologia que vai ser tratada, que pode ser algo interessante, há que ter uma reserva para hacerlo, não? Eu também queria, doutor Mejía, deixar aqui uma mensagem. O Quirón Salud, através de Mazal, ha hecho curso esse ano. Eu não tive como participar, eu quero participar ano que vem, porque me chegou a informação com 2 meses e eu não tive como atender. Pero la gente que atendió me mandaron muy bueno feedback. Yo recomiendo, ese año que viene, cuando el Quirón Salud de Mazal puede nos informar la fecha del próximo curso, yo creo que es bastante importante para quien piensa entrar en el mundo de prototerapia. Yo extremadamente recomiendo un curso de ese, como vi la agenda, como lo inicio de todo, porque es muy diferente de una radioterapia convencional cuando hablamos del tema de proyecto, ¿no? Entonces, es una inversión bastante indicativa o recomendada para quien quiere entrar en la cuestión de protones. Hasta porque poder discutir dentro de un hospital o con la gente que decide en un hospital, cuanto más información tiene, ese curso realmente trae la información bastante aprofundizada e que pode ajudar bastante a mover projeto ou uma discussão, digamos assim, de protonterapia dentro de uma instituição. Bueno, a la pregunta les puedo dar la información, todavía es confidencial, no la anunciamos, pero no hay ningún problema. Estamos pensando en el año que viene 2 cursos, uno que es ese de cómo instalar, cómo manejar un centro, ese está previsto ya para el mes de marzo, y el otro que es un poco más largo y profundo sobre física y clínica, ese no tengo la fecha todavía, estamos tratando de evitar superponernos con cualquier congreso u otro curso. Perfecto. Y pues ya por último, doctor, ¿usted ha observado o toda la experiencia que tienen ya con el número de pacientes manejados y obviamente ante pues, la evidencia a nivel mundial, algún incremento en la incidencia de neoplasias secundarias por el uso de terapia con protones? Exactamente al revés. Una de las principales ventajas de los protones es bajar la segunda neoplasia. A ver, vamos a separar los temas de la forma siguiente. La principal causa de la segunda neoplasia es una dosis entregada en forma baja o media en un gran volumen. Eso es exactamente lo que evitamos con los protones. Entonces, cada vez que se habla de eso, surge también un segundo tema, que es que cuando hay protones hay neutrones. Entonces, efectivamente, hace varios años, yo diría casi como 20 años, en un momento dado estamos trabajando ya con mucha pediatría y surgió un artículo de un biologista muy reconocido, el doctor Eric Hall, que dijo, cuidado, ¿qué están haciendo? Fíjense, yo tengo estas cifras, hay una gran producción de neutrones, no paren de tratar a los niños. Fue una revolución a nivel mundial, hasta que se pudo mostrar de que no, de que esas cifras estaban realmente exageradas. Incluso hay neutrones también cuando tratamos con fotones de alta energía. Entonces, primero se lo probó físicamente de que no, de que esos valores eran más bajos, y después se hizo un macheo de poblaciones pediátricas tratadas con esos sistemas, en el cual con varios miles de pacientes se mostraron 2 grupos que se machearon y que la incidencia de segundos tumores era incluso inferior
con las técnicas de aquel momento. Eran técnicas que se llamaban pasivas. Cuando se pasa al pencil beam, se reduce todavía de un factor 10 la producción de neutrones, porque muchos de los neutrones venían de accesorios personalizados con sistemas pasivos. Quiere decir que estamos realmente en el lado más seguro y eso está totalmente probado. Hay una inducción de segundos tumores más baja con protones. Perfecto, pues creo que si no hay más preguntas o algo que agregar por parte de los participantes, en realidad agradezco y toda la sociedad de radioterapia, agradecemos su participación, su interés, nos disculpamos por el desvelo, doctor Massal, y bueno, pues decirles a toda la sociedad que este tipo de modalidades de tratamiento, de alguna manera tenemos que adoptarlas, tenemos que entrarle, porque al final es algo que ya hay la suficiente evidencia clínica, radiobiológica, dosimétrica, que aportan un beneficio al paciente, ¿no? Creo que las principales fortalezas de este tipo de modalidades de tratamiento es poder individualizar el tratamiento, poder ofrecer a cada paciente lo que le corresponde. Y bueno, si bien los costos son altos, creo que podemos otorgar también beneficios en cuanto a secuelas, disminuir complicaciones y los costos que generan estas secuelas, estas complicaciones, tiempos de rehabilitación, es decir, más situaciones, ¿no? Y bueno, si no hay más, agradezco su participación al doctor Santa Cruz, al doctor Massal, a Mauro Ferreira, y pues muchas gracias por su tiempo, y decirles que tenemos una audiencia de más de 250 participantes, entonces un interés de interés, el tema, de bastante interés, y bueno, lo demuestran las preguntas, y muchas gracias por su disponibilidad, y buenas noches. Gracias a ustedes y felicitaciones por el nivel de las preguntas, realmente excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.